Muy bien. ¿Listos? Gloria a Dios. Mientras vaya abriendo su Biblia, amén, en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Diga un gloria a Dios cuando lo tenga. Aleluya. Aleluyita, aleluyón, ¿verdad? Como te gusten. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, Génesis 50, versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amén. Ya casi tarde. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual estaremos disponiendo nuestro corazón, todo lo que somos, Dios, para escuchar el consejo de tu palabra. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Habla aún a nuestro entendimiento, Padre. Y ayúdanos, Padre Celestial, a poder aceptar, poder recibir el consejo de tu palabra en nuestras vidas, Dios. De tal manera que cada uno de nosotros podamos recibirlo con esa alegría, con ese gozo que es necesario, Padre, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea alineada. Y aún, Señor, si es necesario que nuestra vida sea corregida en ciertas áreas, ayúdanos, Dios, a entender que el consejo viene por parte tuya, Dios, y que tú, Padre, siempre buscarás la forma de cómo darnos lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, que en este momento tu palabra, conforme a tu vida, si es necesario, aconseje nuestro corazón, Señor, para de alguna manera conducirnos de la manera que es correcta delante de ti, Padre. Y de esa manera podemos transmitir este mensaje a otras personas y que pueda ser también de bendición para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que lleva por título ¿qué guardas en tu bolso? Amén. Y le quiero invitar a hacer una dinámica. ¿Por qué no mete su mano el día de hoy a su bolso derecho? Amén. Nos muestra qué es lo que guarda ahí. Amén. La bolsa derecha. Mire, por ejemplo, yo en mi bolso derecho traigo un USB guardado. Amén. En mi bolso derecho. ¿Qué tiene usted en su bolso derecho? Un pedazo de papel. Un montón de lana, ¿verdad? Que se juntó con la lavadora. La hermana trae un cargador. $1,000,000. ¿Qué trae en su bolso? ¿Ven? Ya vimos lo que tenemos en nuestro bolso. Pero ahora, ¿qué estamos guardando en nuestro bolso interno? Amén. ¿Qué estamos guardando en nuestro bolso interno? Y hoy quizás sea un mensaje a lo mejor un tanto diferente a los que hemos venido dando, ¿verdad? Pero Dios en estos días, amén, al escudriñar su palabra, al meditar en Él, orar por la congregación, de alguna manera Dios nos va dando ciertas instrucciones, amén, que de alguna manera uno no tiene que hacer caso omiso, amén. Y ciertamente yo le he dicho a usted, a veces el mensaje del pastor a la congregación, a veces suele ser un tanto difícil, porque de repente, mire, no es el caso aquí en esta congregación, ¿verdad? A lo mejor allá en China, en Roma, en Júpiter, ¿verdad? Hay muchos hermanos que se acercan con el pastor y comienzan a platicar circunstancias, ¿verdad? Donde el pastor tiene que dar un consejo, donde el pastor tiene que dar una palabra de aliento, orar por las personas. Y el pastor comienza a conocer el corazón de la congregación, porque es la labor de un pastor, amén. Y son situaciones que un pastor tiene que enfrentar y tiene que de alguna manera afrontar y tiene que ser un consejero. El pastor tiene que ser alguien que ora por la congregación, alguien que continuamente, prácticamente, está recibiendo pláticas, ¿verdad?, para aconsejar situaciones que llega a enfrentar la congregación. Y a veces los pastores nos encontramos en el dilema, ¿verdad?, que cuando estamos preparando un tema, decimos, híjole, no voy a hablar de eso porque como mi hermano platicó conmigo entre semana una situación que enfrentó, va a pensar que lo voy a predicar por él, ¿verdad? Híjole, no voy a hablar de esto otro porque luego la hermana o el jovencito o la jovencita va a pensar que lo voy a decir por él, y realmente no es así, hermano. Amén. Realmente no es así. El corazón de cada pastor que busca el consejo de la palabra del Señor en la palabra
y buscando el rostro del Señor, prácticamente Dios nos da temas, hermano, que prácticamente van a confrontar nuestra vida por todas las áreas que llegamos a enfrentar en el día a día. Amén. Y no es que el pastor prepare un tema específico para el hermano o para la hermana, o porque quiera decir algo o quiera comentar algo referente a una plática que tuvo con algún hermano. No es así, sino que simple y sencillamente la iglesia y todos debemos reconocer porque Dios quiere enseñarnos algo en lo cual tenemos que crecer y desarrollar. Amén. Pero no es que el pastor se dedique a redactar en una carta, ¿verdad?, el tema que platicó con tal o cual hermano y que de alguna manera de ahí va a sacar la predicación para el fin de semana. Amén. No es así y no tiene que funcionar así. Amén. Si usted ha conocido a alguno que trabaje así o lo haga de esa manera, pues Dios haga y conforme Él desea. Amén. Pero créame que no es la intención de cada pastor. No debe ser la intención de cada pastor. Escuchar la vida de algún hermano o hermana y de ahí sacar un mensaje y le voy a dar con todo para que se libre. No es así, mi hermano. Amén. Entonces el tema de hoy es un tema que todos quizás hemos atravesado algo similar, pero que de alguna manera, hermano, Dios nos está invitando, nos va a invitar todo el tiempo que sea necesario a que cada uno de nosotros saquemos lo que hay en nuestro bolso para que Dios pueda hacer las cosas que quiere hacer con nosotros. Amén. Está conmigo, familia. No me mire serio, póngase contento. Amén. Mire, todos nosotros hemos vivido momentos que nos han dejado marcas en el corazón. Amén. A lo mejor le han traicionado a usted, ¿verdad? Alguien la ha traicionado, alguien la ha rechazado. A lo mejor en su corazón hay heridas familiares que no ha podido sanar hasta el día de hoy. A lo mejor alguien le dijo palabras a usted que le dolieron en lo más profundo de su corazón. Amén. Alguien le cerró alguna puerta, alguien cometió injusticias con usted y a lo mejor han cometido injusticias contra usted y usted hasta el día de hoy no ha podido comprender y no ha podido entender del por qué esas injusticias fueron cometidas contra usted. Amén. Pero ¿sabe algo? Muchas veces el problema no es lo que nos pasó o lo que nos hicieron, sino que hasta el día de hoy seguimos cargando en nosotros cada una de esas experiencias que hemos tenido. ¿Ven? El problema no está en lo que nos hicieron, el problema está que seguimos guardándolo en el corazón. El problema está que seguimos guardándolo en nuestro costalito y seguimos caminando continuamente con todo lo que usted y a mí nos han hecho hasta el día de hoy. Amén. Eso es, y ahí es donde radica el problema. Amén. Mire, usted ha escuchado la historia de José. Amén. José el soñador lo describe la palabra del Señor y muchos cuando dicen José el soñador, todos ubican Génesis, donde Dios comienza a usar la vida de José. Amén. Entonces, de alguna manera, José no empezó en el estrellato. José no empezó en la mera cima de Egipto, gobernando y dando instrucciones y teniendo al cargo todo el país. José no empezó ahí. La palabra del Señor enseña que José, sus inicios fueron en una familia, y una familia numerosa, una familia grande. Pero dice la palabra del Señor que donde José estaba, Dios comenzó a usar su vida y le comenzó a dar sueños. Y entonces José vino con su familia, sus padres, sus hermanos y dijo, miren, yo soñé que prácticamente había un montón de manojos, ¿verdad? Hay un montón de manojos, prácticamente como mazos de trigo. Y de alguna manera dice que cada mazo representaba un miembro de la familia. Pero dice él que él prácticamente cuando miró su mazo, dice que prácticamente los demás mazos se inclinaban hacia él, hacia el mazo que le pertenecía a él o que representaba a él. Y de alguna manera todos se quedaron diciendo, espérate José, ¿pero qué estás diciendo, no? Y posteriormente les cuenta otro sueño que tuvo que representaba lo mismo. Entonces sus hermanos, algunos de sus hermanos comenzaron a llenarse de coraje con... ¿Ven? Dice la palabra de Dios que sus hermanos atentaron contra José y procuraron matarle. ¿Ven? Procuraron matarle. Pero uno de sus hermanos prácticamente dijo, no, espérense, no hay que matarlo. Mejor hagamos esto. ¿Por qué mejor no lo vendemos? Entonces, de manera para que su vida fuera conservada, sea preservada. Amén. Entonces, de alguna manera yo dije, bueno, pues no es mala idea. Sirve que así adquirimos prácticamente un beneficio por nuestro vida. Entonces dice que lo agarraron, le quitaron su túnica de colores que su padre le había hecho, ¿verdad? Y le había obsequiado con mucho amor. Y dice la palabra del Señor que agarraron a José y lo echaron a un pozo, una cisterna. ¿ven? Y ahí lo tuvieron.
Entonces ya cuando viene un montón de mercaderes pasando por donde ellos estaban, haciendo su trabajo, entonces sacan a José y lo venden como esclavo. Y la túnica que tenían de José, dice la palabra del Señor, que la agarraron y la llenaron de sangre y la presentaron delante de su padre y dijeron, mira, un animal feroz vino y devoró a José y prácticamente ya no está con nosotros. Dice la palabra de Dios que su padre fue y tuvo luto para con José, ¿no? Entonces de alguna manera cuando José lo venden, se lo llevan a Egipto. Entonces en Egipto comienza a desarrollarse su vida, su trayectoria. Pero la palabra enseña que José parecía que le llovía sobre mojado, ¿no? Al parecer ya tenía una posición, ya estaba siendo prácticamente considerado como una persona de conocimiento, de habilidades y todo ello. Y tómala, de repente viene la esposa de Faraón, lo hace caer, lo miramos hace un rato en la dominical, y de alguna manera se lo llevan preso. Pues vendido por sus hermanos, al parecer ya todo estaba bien, y ahora se lo llevan preso, ¿no? Vamos a ver un poquito más de José más adelante, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento. Entonces, José de alguna manera tenía razones humanas para vivir lleno de odio, ¿sí o no? José tenía razones para vivir enojado. José tenía razones para de alguna manera vivir con una cara de limón, ¿verdad? Y vivir amargado todo el tiempo y no me hablen, no me digan nada porque el primero que me haga algo prácticamente, a ver cómo nos toca, ¿no? Entonces de alguna manera José tenía las razones, tenía las excusas necesarias para poder llevar una vida prácticamente llena de rencor, amén. Mire, José fue rechazado por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos como un esclavo. Después fue acusado injustamente y después lo olvidaron en prisión. Amén. Ahora, ¿tenía razones para estar enojado? Claro. ¿Tenía razones para estar amargado, sí o no? Claro. ¿Usted tiene razones para estar amargado el día de hoy? Sí, pastor. Bueno, está bien, ¿verdad? Le respeto hasta aquí. Pero vamos a ver qué más pasa al avanzar con el mensaje. Amén. Entonces, José quizás no entendía, o quizás sí entendía lo que Dios quería hacer de él o con él. Amén. Pero es algo que no podemos saberlo a ciencia cierta porque la Biblia no relata exactamente, ¿verdad?, todo el acontecimiento o los pensamientos que pasaban sobre la vida de José. ¿Ven? Es como cuando usted y yo atravesamos por problemas difíciles. Dios no está conmigo. ¿Cuántos han mencionado eso? ¿O cuántos han pensado Dios no está conmigo? Dios ya se olvidó de mí. Dios ya me dejó abandonado. Dios prácticamente parece que la trae contra mí. Me mete tras una, luego me mete otra, luego me mete en otro problema, luego viene otro problema y luego parece que todo el mundo está contra mí, ¿verdad? Todos se voltearon y todos están con el dedo señalando y todos están buscando la forma como hacernos daño. Bueno, mire, José no fue la excepción. José atravesó por lo mismo. ¿Ven? Lo venden, sus hermanos lo desprecian, luego una vez ya estando vendido, va a la cárcel y lo acusan injustamente y José prácticamente estaba una tras otra, ¿verdad? Y como usted y a mí, ¿verdad? De repente nos cae una tormenta, sale el sol y como que todo está secándose y de repente vuelve a caer otra tormenta o peor de lo que estaba la anterior. Entonces de alguna manera, hermano, aunque la situación sea complicada o era complicada para José en ese momento, José tenía la excusa para guardar rencor, sí, ¿verdad? Pero si él guardaba rencor, hermano, él sabía que no podría caminar hacia el propósito de Dios. ¿Ven? José amaba a Dios con todo su corazón, sí. Pero él dijo, ¿sabes qué? La opción no es guardar el rencor contra mí. La opción no es guardar rencor contra los que me están acusando. La opción es desechar lo que hay en mi bolsa para que yo pueda seguir adelante hacia el propósito de Dios. ¿Ven? ¿Cuántas cosas del ayer, hermano, están deteniendo en usted y en mí el diseño de Dios para nuestra vida el día de hoy? ¿Cuántas cosas que vivimos en el pasado nos están obstaculizando para alcanzar el propósito de Dios el día de hoy? Amén. Mire, le voy a contar una anécdota. Había un hombre, en su mochila la cargaba llena de piedras todos los días, amén. Cada piedra representaba una ofensa que le hacían a él. Cada piedra que él llevaba en su costal representaba una situación difícil que él llegaba a atravesar, amén. Con el tiempo, él ya no podía caminar bien. Estaba cansado, estaba amargado
porque tenía un costal cargado de tantas piedras que ya no podía cargarlo. Amén. ¿Usted alguna vez ha trabajado en la construcción? Yo he trabajado en la construcción y he batido costales de cemento, de arena, grava, y que echarle agua y mezclale bien, porque tiene que haber una mezcla homogénea, ¿verdad? Y uno que tiene que hacer con la pala y tras, ¿verdad? Dándole. ¿Usted aguantaría cargar una cubeta de grava por 1 kilómetro completo cargándola en su hombro? A lo mejor un tramo sí, ¿verdad? A lo mejor unos 100 metros todo aguantamos y vamos bien. Pero 1 kilómetro completo caminando con la cubeta llena de piedra, ¿será posible que podamos cargar todo ese tiempo? Hermano, yo creo que sí nos cansaríamos bastante. Entonces, imagínese usted, este hombre cargando un costal lleno de piedras continuamente por todas las situaciones que había, y tenía que cargarlo porque eso es lo que él estaba proponiendo. Pues obviamente ya estaba cansado y estaba amargado porque ya le dolían los brazos, le dolían las piernas porque ya no aguantaba el costal, pero aún así se negaba a dejarlo a un lado. Amén. Él quería seguir cargándolo. No, porque es que lo que me hicieron aquí lo estoy recordando todo el tiempo y lo voy a seguir recordando lo que me hicieron porque aquí está dentro del costal y aquí me lo recuerdo todo el tiempo porque aquí lo tengo cargando, ¿verdad? Un día alguien se acerca y le dice: el problema no es lo que te hicieron, los que te hicieron daño. El problema es que tú sigues cargando el costal que te recuerda continuamente lo que te han hecho todos los días. Entonces, así acostumbra a vivir mucho Cristo, espiritualmente hablando. Amén. Dios quiere llevarnos hacia adelante, pero como seguimos abrazando el pasado, no podemos avanzar en Dios, porque seguimos cargando un costal lleno de tantas cosas que nos hicieron y por tanto no podemos avanzar, porque el costal es tan pesado, pero tan pesado, hermano, que nos cuesta dar un paso más para el Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Aquí apenas vamos en la introducción, ¿eh? Vamos al punto número 1 de esta enseñanza el día de hoy. El dolor no cancela el propósito de Dios. Amén. Punto número 1. El dolor no cancela el propósito de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 37, versículo 23 al 28. Amén. Génesis 37, del 23 al 28. Vamos a hablar acerca de José, amén, cuando lo lanzan a la cisterna. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Gracias a Dios, ¿verdad? Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Ven? ¿Usted cree que el corazón de José en ese momento estaba bien contento? Me están vendiendo mis hermanos y por 20 piezas de plata. ¿Usted cree que José estaba bien contento por lo que estaba sucediendo en ese momento? Que sus hermanos estaban deshaciendo de él, lo estaban vendiendo, lo estaban entregando en manos de unos mercaderes y lo estaban tratando como si fuera mercancía. Oye, eres mi sangre, eres mi carne y te estás deshaciendo de mí como si fuera un objeto. Entonces, el dolor que José en ese momento tenía en su corazón por ser vendido por sus propios hermanos, yo creo que fue algo que le dolió. Amén. Fue algo que él sintió prácticamente al ser entregado a extraños, ¿verdad? Y prácticamente por personas cercanas a él. Amén.
Mire, quiero que entienda algunos aspectos importantes. Jesús tenía sueños de parte de Dios, amén, y tenía a lo mejor una visión a lo que Dios quería hacer con él. Puede ser que usted y yo tengamos perspectivas también de ciertas personas, ¿no? Pero ciertamente las personas, al fallarnos, ¿cómo sería el sentimiento en nuestro corazón? ¿O cuál es el sentimiento que hemos tenido en nuestro corazón cuando nos han fallado? Amén. Mire, José, antes de llegar al palacio, amén, José primero tuvo que pasar por el pozo. Amén. Primero tuvo que tener una experiencia de ser lanzado a la cisterna para poder llegar a una posición que él tenía después. Antes de ser un gobernador, él tuvo que sufrir. Amén. ¿Dónde dice en la Biblia que usted y yo estamos exentos del sufrimiento? Buena parte. Amén. Por lo tanto, Dios dejó tantas ilustraciones en su palabra para que podamos entender que el sufrimiento en la vida del cristiano va a ser algo que tenemos que atravesar. Amén. Pero Dios nunca nos dejará de su mano y Dios siempre estará ahí presente para sustentarnos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muchas personas creen que cuando llegan las pruebas Dios los ha abandonado. Amén. Pero la historia de José nos demuestra que aún en esas situaciones Dios sigue obrando, aunque los procesos que estamos atravesando sean dolorosos. Amén. Por lo tanto, hermanos, usted y yo de alguna manera tenemos que caminar enfocados todo el tiempo. Amén. No permitamos que el dolor del ayer destruya el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas para el día de mañana. Amén. No dejemos que el dolor que sufrimos en la experiencia el día de ayer sea lo que tome control en nuestra vida y nos lleve prácticamente a determinar algo que Dios no ha determinado para usted y para mí. Dios tiene cosas grandes para usted, Dios tiene cosas grandes para cada hijo de Dios. Amén. Pero si ese hijo de Dios no quiere dejar atrás su pasado porque le duele, porque lo lastimaron, porque le dolió, porque lloró, porque sufrió, déjeme decirle que Dios no va a poder cumplir su propósito, porque estamos anclados a un pasado que en Dios no quiere que estemos anclados a Él. Amén. Mire, lamentablemente muchas personas que dejaron de servir a Dios porque el hombre los traicionó. Amén. El hombre les falló, el hombre les hizo una mala jugada y prácticamente dejaron de servir a Dios porque prácticamente les falló el hombre. Amén. ¿A quién no le ha fallado el hombre? A todos. A todos nos ha fallado el hombre. Amén. Desde una persona cercana hasta una persona conocida, hasta una persona que confiábamos en él, nos ha fallado. Amén. Pero usted y yo no tenemos que vivir arraigados en esa actitud de porque me falló el hombre, ahora voy a irme del camino del Señor. Amén. Porque me falló el hombre, ahora ya no voy a servir al Señor. Porque me falló el pastor, porque me falló el líder, ahora me voy de la iglesia, ya no quiero nada con la iglesia, ahora prácticamente no. Mire, nada tiene que ver Dios con que el hombre tome mala decisión. Amén. Nada tiene que ver Dios con que el hombre nos llegue a fallar. Ahora, Dios tiene la capacidad de transformar las situaciones que atravesamos, que nos duelen. Dios tiene la capacidad de transformarlas en bendición para nuestra vida. ¿De qué manera? De que lo que estamos atravesando el día de hoy, que nos está doliendo, amén, Dios lo puede transformar a nuestra vida para que sea de bendición para otras personas. ¿Amén? Usted no sabe si el día de mañana se topa con una persona que atravesó una situación similar a la de usted. Y la experiencia como usted la atravesó y la superó, usted puede ser de bendición para aquella persona para que supere la situación que atravesó. Amén. Si alguien le ha hecho una herida, no es motivo para que deje de congregarse. Amén. Pastor, pero es que me dolió mucho. ¿Qué culpa tiene Dios de que una persona haya hecho una mala acción contra usted? ¿Qué culpa tiene Dios de que una persona haya ensañado con alguien, verdad, con un hijo de Dios y que haya hecho acciones que no son apropiadas, no son propias de un hijo de Dios? Amén. Por lo tanto, hermano, no es darle el énfasis a lo que nos hicieron, sino es darle el énfasis de que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Amén. ¿Está conmigo, familia? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Salucita.
Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. No dice algunas cosas, ¿verdad? Dice todas las cosas. Amén. Por lo tanto, todas las situaciones que lleguemos a atravesar, hermano, van a tornarse bendición a nuestra vida. Porque van a ser el examen, va a ser la prueba, va a ser la forma en cómo vamos a ser promocionados a un crecimiento, a un desarrollo, amén, aún prácticamente a una forma en la cual podamos ser instrumentos en las manos de Dios por las situaciones que hemos atravesado. Amén, familia. Muy bien. Para usted y para mí tal vez alguien nos falló. Alguien nos acusó injustamente. Amén. Tal vez hemos tenido que llorar en silencio por la situación que atravesamos. Pero Dios tiene un propósito en nosotros a pesar de todo eso que hemos hecho. Porque Dios nos ha diseñado para algo específico. Dios lo ha diseñado a usted para una tarea específica. Por lo tanto, el enemigo quiere destruirnos quizás como quiso destruir a José. Amén. Pero Dios está formando en nosotros un instrumento que va a ser de utilidad en sus manos, así como José lo fue. Amén. Si José se hubiera únicamente enfocado a lo que hicieron sus hermanos y a lo que estaba viviendo, a lo mejor Dios no hubiera podido hacer nada en él. Amén. Pero José decidió dejar todo eso atrás, dejar todo en el pasado y enfocarse en lo que Dios quería hacer. Amén. Por lo tanto, del sufrimiento, Dios, en todo eso que José atravesó, Dios estaba formando a un libertador. Dios estaba formando a alguien que iba a usar para que la humanidad fuera preservada en la tierra, hermano. ¿Ven? ¿Está conmigo, familia? Vamos a avanzar al punto número 2. Punto número 2. El rencor te encarcela más que el pasado. Amén. El rencor te encarcela más que el pasado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 45. Génesis 45, del 4 al 8. Amén. Lo tenemos, familia. Dice la palabra del Señor, del 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Luego dice el 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que ha puesto por padre a Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. O sea que Faraón había puesto a José como gobernador. Amén. Lo había puesto prácticamente para que administrara todos los bienes de Egipto. Ahora, miren la mentalidad de José en ese momento que estaba sucediendo. Amén. Después de años de que sus hermanos habían vendido a José, tiempo postrero, José viene y se encuentra nuevamente con sus hermanos, pero ya sus hermanos en tierra de Egipto. Ya sus hermanos habían venido a José para pedir alimento. Sus hermanos ya habían venido a José para que les proveyera. Y José les salió al encuentro a ellos y comenzó a mencionarles todo lo que había pasado. Y le dijo, no, espérense. Yo no estoy molesto con ustedes, yo no estoy enojado, yo no estoy prácticamente con rencor contra ustedes, sino que prácticamente yo he podido analizar todo lo que he pasado con ustedes y todo lo que estoy viviendo como el propósito de Dios cumpliéndose en mi vida. Amén. La mentalidad de José, hermano. Como prácticamente el haber esperado en Dios, haber confiado en Dios, lo que Dios quería hacer con él, lo llevó prácticamente a tener esa convicción
esa certeza de lo que Dios quería hacer de la mano de José para con toda la humanidad. Y ahora José les dijo, no se sientan mal, ustedes me vendieron, sí, pero Dios tiene un propósito para mí, aún en esa acción que ustedes hicieron conmigo. Y prácticamente Dios me está usando el día de hoy, que estoy en Egipto prácticamente como gobernador. Dios está usando esa situación ahora para que yo preserve, prácticamente Dios me use para preservar la vida de la tierra, pero también de ustedes como la nación que serán en un tiempo postrero. Amén. Y usted se va a la palabra del Señor y usted ve cómo esa acción que José hizo con su familia llevó a que el pueblo de Israel creciera en gran número. Prácticamente que los de Egipto estaban preocupando de la forma como estaban creciendo. Posteriormente ya viene Moisés, liberta al pueblo de Israel, ¿verdad? Ya salen de Egipto, pero ya como una nación enorme, una nación grande. Pero imagínense ustedes a José que hubiera pensado de forma distinta. Ustedes me vendieron, ahora yo los voy a matar de hambre. Un corazón rencoroso, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rencor. Me lo hicieron ustedes, ahora me la pagan. Ahora yo estoy de este lado donde yo soy gobernador, donde yo tengo autoridad sobre ustedes. Ahora prácticamente en lugar de ustedes vienen a mí a pedirme de comer, ahora en lugar de darles de comer, les voy a dar puras piedras, ¿no? Les voy a dar piedras, les voy a dar nada más, no les voy a dar nada de alimento. Imagínense que el corazón de José hubiera sido ese. Quizás el pueblo de Israel no hubiera crecido, ¿verdad? Pero como José estaba en el plan de Dios y José estaba actuando conforme el plan de Dios, entonces José permitió que Dios usara su vida a pesar de las circunstancias que él había atravesado, y prácticamente la nación de Israel fue preservada y de alguna manera ellos estuvieron teniendo su alimento en ese lugar donde estaban habitando. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a avanzar, mis hermanos. Ya mero terminamos la mitad del tema, Muy bien. José podía humillarlos, José podía castigarlos, incluso podía devolverles el daño. Pero José eligió perdonar. Le hago una pregunta el día de hoy. ¿Usted ya eligió perdonar a los que le hicieron daño? ¿Usted ya eligió perdonarlos con todo su corazón? Si su respuesta es sí, gloria a Dios por ello, amén. Gloria a Dios por ello. Porque si eso es así, entonces entendimos lo mismo que José entendió, amén. Si Dios nos permitió llegar hasta aquí, a pesar de lo que hemos atravesado, entonces no podemos seguir viviendo de los recuerdos y las experiencias del ayer. Amén. Entonces, cuando una persona vive de las experiencias del ayer, físicamente vive libre, físicamente está libre, pero espiritualmente está encarcelada esa persona que ha decidido no perdonar y que ha decidido vivir del pasado. ¿Por qué? Porque vive de los resentimientos, vive del odio, vive de la amargura, vive de los recuerdos del pasado que lo traen, y cada vez que recuerda viene el rencor prácticamente nuevamente a vivirlo, a sentirlo, y esto de alguna manera destruye más lo que guarda que lo provocó. ¿Amén? Muchas de las veces hay personas que hicieron daño, ¿verdad? Y la persona que hizo el daño vive bien contenta, vive bien feliz haciendo su vida, viajando y haciendo esto, haciendo lo otro. Y la persona que recibió el daño es la que vive más atribulada de la situación que la persona que hizo el daño. ¿Ven? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir con una daga en la mano todo el tiempo haciéndonos daño nosotros mismos, ¿verdad? Recordando y viviendo del pasado, del daño que nos hicieron. Y la persona que hizo el daño está bien tranquila. Usted la ve y a lo mejor anda ya de fiesta, ¿verdad? Está ya de pachanga y prácticamente está viviendo su vida bien relajada. Y nosotros que fuimos los lastimados, o la persona que fue lastimada, todo el tiempo está recordando, y es como echarle sal a la herida, como luego dicen. Echarle una tacita de alcohol a la herida. ¿Alguna vez ha echado usted alcohol en una herida? Se siente bien rico, ya como cosquillitas. Y le da risa y se ríe y todo. Bueno, fuera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, es lo mismo que sucede cuando usted y yo queremos vivir del pasado, de las heridas, de lo que no. Entonces, es volvernos a lastimar, volvernos a herir y volver a vivir con una situación que el pasado prácticamente a lo mejor ya había enterrado, pero nosotros venimos y lo volvemos a sacar a la mesa, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, es algo que tenemos que aprender a dejarlo de lado, amén. José lo hizo y es una experiencia, es una vivencia, un testimonio de que sí se puede hacer, dejar todo absolutamente atrás y extendernos a lo que el Señor tiene para nosotros, amén.
Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, 31. Efesios, amén. Capítulo 4, versículo 31 y 32. ¿Lo tiene? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32 dice, antes sed benignos unos con otros. Escuche bien, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no vivir encarcelados por el rencor? Amén. Sencillo. Perdone. Perdone y olvide. Amén. No sea como aquellos que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Amén. Eso no aplica. La Biblia dice y enseña que tenemos que perdonar y olvidar. Amén. Olvidar. Porque de alguna manera, hermano, puede ser que lo que le hicieron sí le dolió, puede ser que sí lloró, puede usted quizás decir que sí sufrió, pero prácticamente nuestra convicción debe ser, pero no dejaré que eso gobierne mi futuro. No dejaré que eso gobierne mi vida y que marque mi futuro. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces puede haber que esas situaciones tengamos la tendencia a repetirla con otros por la amargura que hay en nuestro corazón. ¿Ven? Pues como yo sufrí, que también sufra este. Como a mí me hicieron, también yo voy a hacer igual para que pase lo mismo que yo sufrí. No, hermano, eso no es así y no tiene que ser así. Pero eso sucede porque en nuestro corazón tenemos eso que nos pasó y de alguna manera queremos que alguien más lo experimente, a lo mejor inconscientemente, como usted quiera mencionarlo, pero llegamos a repetir el patrón, pero porque lo tenemos arraigado en nuestro corazón. Amén. Y es algo que el Señor no quiere que haya en nosotros. Amén. Es algo que Dios no quiere que haya en nuestro corazón. Dios realmente quiere sanar nuestra vida. El detalle es que a veces no dejamos que Él lo haga. Amén. Dios quiere sanar nuestro corazón roto, las relaciones quebradas que tuvimos, ¿verdad? Que nos hicieron daño, heridas familiares, quizás del padre, de los hermanos, del tío, de la tía, del abuelo, qué sé yo, hermano. Amén. Dolores escondidos que traemos en nuestro corazón, que de alguna manera alguien lo hizo y lo traemos ahí bien arraigado en nuestro corazón. Amén. Y de todo eso Dios nos quiere sanar. El detalle es qué tan dispuestos estamos para que Dios lo haga. ¿Ven? ¿Hay una buena disposición en mi corazón para que Dios haga esa acción en mi vida? La respuesta debe ser sí. ¿Ven? ¿Está conmigo, familia? Vamos a avanzar al tercer punto y último. Tercer punto. Cuando sueltas el ayer, Dios usa tu vida para bendecir a muchos. Amén. Cuando sueltas el ayer, Dios usa tu vida para bendecir a muchos. Mire, José no fue bendecido solamente, fue bendecido más bien gracias a su obediencia, amén. Gracias al perdón que él pudo aplicar a sus hermanos. Prácticamente su familia fue preservada, sobrevivió su familia de una hambruna, amén. Israel creció y prácticamente de esa acción que Israel hizo, esa nación vendría a ser el cumplimiento del plan de Dios, amén, para la humanidad. Porque si usted recuerda, ¿de dónde salió el Salvador para el mundo? De Israel, amén, de la nación de Israel. Si José no hubiera dejado o no hubiera permitido ser el instrumento de Dios, amén, y hubiera perdonado, y hubiera dejado todo su rencor a un lado, prácticamente Dios hubiera dicho, no, ¿sabes qué, José? No era el plan que yo tenía para ti. Voy a levantar a otro que tenga un corazón dispuesto para que yo pueda hacer mi plan. Amén. Pero José decidió perdonar. José decidió no guardar rencor. Y por ende en la Biblia está la vida relatada de José acerca de que él permitió que Dios usara su vida, él dejando todo su pasado y extendiéndose el plan que Dios tenía para su vida. ¿Ven? De esa manera fue que José pudo cumplir el propósito de Dios en él.
y que Dios pudo llevar a cabo su propósito para la humanidad de traer de la nación de Israel a un Salvador. Pero por un hombre que dejó usarse por Dios, que se dejó ser instrumento por Dios, la nación de Israel fue preservada por ese hombre que decidió perdonar. ¿Ven? Ahora, ¿qué tanto cree usted que nuestra vida pudiera ser de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, y decidimos soltar el rencor, la amargura y la falta de perdón que hay en nuestra vida? ¿Cómo cree usted que sería la forma que sería de bendición para nuestra familia? Mucho, hermano, mucho. Muchas cosas cambiarían, amén. Oh, es que a mí, pastor, no me enseñaron a darle un besito a mis hijos. Usted es él. Pare la trompita y déles un besito. ¿Ven? Pues vaya y abrácelos y dígales te amo. No, pastor, que a mí nunca me dijeron te amo. Hágalo. No, pastor, que a mí nunca me dijeron que iba a ser un exitoso, iba a ser un triunfador en esta vida. Siempre me decían, eres un animal peludo, eres esto, eres lo otro, es aquello. Unas palabras bien bonitas, ¿eh? Entonces, aunque no lo hayan hecho con usted y haya recibido lo contrario, usted haga lo que ha recibido de parte de Dios. Dios le demostró amor a usted, Dios les extendió amor para su vida, pues ese mismo amor que hoy le invade a usted demuéstralo para nosotros. Pues vaya, abrácelos, ámelos, béselos, dígales te amo, dígales todos los días, vaya y dígales, recuerde que estás bien hermosa, amigo. Mira, es que Dios cuando te creó, te esculpió con cuidado y mira, quedaste bien bella, ¿verdad? Hágalo, hermano, amén. Todo eso va a transformar el corazón de su hijo. Y aunque son cosas que usted no recibió, todo eso que usted le comparte hoy a sus hijos, ¿qué cree que va a pasar con los hijos de sus hijos? Ellos lo van a compartir. Y ellos van a decir, mamá, ¿por qué eres así bien amorosa? Porque, es que tu abuelito era así conmigo. Tu abuelita era así conmigo. Y la forma como yo fui criado, yo voy a ser contigo. Porque yo sé que el amor que hay en un hogar hace una diferencia bien grande en la vida de los hijos. ¿Ven? Entonces, mi hermano, que lo que nos pasó en el pasado no sea algo que nos lleve a repetir un patrón en con nuestros hijos. Es que a mí me dieron bien duro, yo te voy a dar bien duro también, ¿verdad? Entonces son cosas que no deben estar en nosotros. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, cambiemos la estrategia, cambiemos el método y seamos de la forma como Dios quiere usar nuestra vida para ser de bendición para nuestra familia. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Cuando nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón, entonces ese efecto transformará la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro matrimonio, la vida de nuestra familia. Escuche bien, la función de nuestro ministerio. Amén. Y aún a las generaciones futuras. Pero todo depende de cómo nosotros estamos dejando ser transformados por Dios de esas áreas que hemos atravesado, de esas experiencias. Amén. Cuando nosotros decidimos no vivir en amargura, hermanos, Dios va a restaurar nuestra vida. Dios nos va a levantar para usarnos y Dios va a hacer aún que seamos multiplicados en otros. Amén. Dios va a cambiar nuestra historia de tal manera que nuestra vida pueda ser de bendición para muchas personas más. Amén. ¿Está conmigo? Ciertamente el enemigo quizás quiso destruir a José, pero Dios transformó todo eso en un propósito. ¿Ven? Y el propósito era ser un instrumento de Dios, usado por Dios, para ser de bendición para muchas personas. ¿Amén? Conclusión del tema el día de hoy. Mire, tal vez ayer fue difícil para usted y para mí. ¿Ven? Pero Dios no ha terminado su plan con nosotros. Dios no ha terminado su obra en nuestra vida. ¿Ven? Simplemente no permitamos que una traición, que una caída, que un fracaso, que una herida nos robe el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Ese propósito que Dios ya ha preparado en nuestra vida. Mejor dejemos que Dios transforme nuestro corazón para que nuestra vida vaya en pos de su propósito, de su obra que quiere hacer con nosotros, para que nuestra vida transforme la vida de muchos. Amén. José llegó a ser grande no porque nunca sufrió, sino porque decidió no vivir de su pasado. Amén. Por lo tanto, el pozo no lo detuvo, la esclavitud no lo detuvo, la cárcel no la detuvo y el rencor tampoco detuvo ese propósito. Amén.
Entonces, de alguna manera, hoy hay que decirle adiós, amén. Que prácticamente soltamos nuestro dolor, soltamos nuestra amargura, soltamos nuestro resentimiento y aún perdonamos a aquellos que nos han herido. Amén. Porque el propósito de Dios para nuestra vida es más grande, hermano, de lo que vivimos el día de ayer. Amén. Pero si no hacemos estas acciones en nuestra vida, déjeme decirle, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde cree que vamos a avanzar? Amén. Entonces, esto puede ser un obstáculo para nosotros, puede ser un obstáculo para un cristiano. Pero si el cristiano decide avanzar a pesar de lo que ha pasado y permite que Dios concrete su obra, amén, déjeme decirle que seremos un gran instrumento en las manos de Dios. Amén. Vamos a cerrar con una cita bíblica y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la parte clave es esta: ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Usted y yo no vamos a avanzar, no vamos a crecer y no vamos a alcanzar el propósito de Dios y seguimos anclándonos a lo que está atrás, ¿ven? A nuestro pasado, que nos dolió, que nos causó un estrago, y seguimos anclados a nuestro pasado, hermano. No podremos extendernos a lo que Dios tiene para nosotros adelante. ¿Ven? Si queremos que Dios nos use, si queremos ser un instrumento de Dios, tenemos que aprender a dejar lo que quedó atrás: heridas, traiciones, decepciones, todo lo que usted pueda recordar el día de hoy que le duele en su corazón, déjelo atrás en manos de Dios. Olvide, perdone genuinamente y extendamos al propósito de Dios nuestra vida para que Él pueda llevarnos al propósito que quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Amén. Está conmigo, familia. ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde y oramos al Señor? Amén. Quizás, hermano, el ayer puede explicar el porqué de nuestras heridas el día de hoy. Amén. Pero lo que tenemos que entender es que eso no tiene que dictar o tiene que tener autoridad en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que tener siempre en claro un destino definido en quién somos ahora en Dios y hacia dónde queremos llegar en nuestro vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esto que has hablado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, en todo momento a tener nuestra mente centrada en quién eres tú para nosotros y el propósito que tienes para nuestras vidas, Señor. Señor, quizás el día de hoy podamos recordar acciones que han hecho contra nosotros, Padre, que nos han defraudado, que nos han decepcionado, que nos han dolido en nuestro corazón. Somos seres humanos, Señor, sentimos, y tú lo sabes, tenemos sentimientos, Dios. Como también, Padre Celestial, entendemos y debemos de entender, Señor, que no porque el hombre nos lastime o no por las situaciones que hemos enfrentado, tú te has olvidado de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, que eso tú lo puedes transformar en un propósito en nuestra vida. Lo puedes transformar en algo, Dios, que puede ser de bendición para nosotros, así como lo hiciste para José, Padre. Quizás hoy no lo entendemos, quizás hoy no lo comprendemos de esa manera, Señor, pero ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial, para que de esa manera, Dios, podamos ver el propósito que tienes tú en nuestras vidas a pesar de las circunstancias que hemos atravesado. Ciertamente cada ser humano es responsable de cada acción que ha hecho. Ciertamente cada ser humano dará cuentas delante de tu presencia, mi Dios, de cada acción que ha hecho. Y sabemos que tu propósito no era que el hombre nos ofendiera, que el hombre nos lastimara y que el hombre hiciera tal acción contra nosotros. Sabemos que tú conoces todas las cosas, Señor, porque tú eres omnisciente, Padre.
y cada hombre va a ser responsable delante de ti y dará cuentas delante de tu presencia, mi Dios, de cada acción que han hecho contra nosotros, Padre, y aún lo que nosotros hemos hecho contra algún prójimo, Padre. Pero sabemos, Dios, que aunque haya sido difícil la acción, la circunstancia, la experiencia que atravesamos, aún sabemos, Padre, que esa circunstancia tú la puedes transformar en bendición para nuestra vida, Dios. Por lo tanto, Señor, danos las fuerzas para perdonar, danos las fuerzas para olvidar, Señor, y danos las fuerzas para extendernos a lo que tú tienes para nuestra vida, Señor, dejando cada uno de nosotros, Señor, ese costal que traemos lleno de piedras, cargándolo, Dios amado, y recordando todo el mal que nos han hecho, Señor. Ayúdanos a dejarlo atrás y poder olvidar todo eso, Dios amado, y poder tener un corazón libre, un corazón sano, Dios, por tu palabra, por tu presencia, por tu ministración a nuestra vida, Dios, y que podamos caminar en plena libertad emocional, espiritual y aún física, Padre Celestial, para de esa manera poder expresar y predicar con libertad el amor y el perdón que tú has extendido a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, que a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias a los que estuvieron con nosotros en redes sociales. Amén. Dios los bendiga y esperemos que ese mensaje sea de bendición para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dejo lugar a nuestra hermana Catherine, amén, para que haga la oración de despedida. De esa manera